Vamos a comentar lo que ha ocurrido en la primera vuelta de las elecciones de Colombia porque ilustran mucho sobre lo que la gente piensa que es la mayoría, cuando luego es lo contrario. Las encuestas le daban a Cepeda el 44% de los votos. La gente fue a votar y le dio menos, el 40%. Puede parecer que es poco, 4 puntos, una nada, pero en política 4 puntos son la diferencia entre ganar en primera vuelta y peinarte los pelos en la segunda. Y sobre todo, 4 puntos son el síntoma de algo mucho más gordo, que en Colombia hay una parte enorme del país que lleva 4 años aguantando al petrismo y que el día que ha podido decir algo, lo ha dicho. Porque, ojo, que Cepeda pasa a segunda vuelta, no es que se haya muerto políticamente. Es candidato y tiene opciones, por supuestísimo. Hablamos de casi 9,7 millones de votos, pero el tío iba convencido de que podía ganar sin segunda vuelta. Él mismo lo dijo durante la campaña, que iba a romper su techo, que el petrismo era tan fuerte que no hacía falta balotaje siquiera. Sí, tengo la firme convicción de que vamos a ganar el próximo domingo. Y entonces llegó el 31 de mayo, y sí que vimos entonces ese 44% del que hablaban algunas encuestas. Pero el problema es que no iban para Cepeda, sino para De la Espriella. Abelardo de la Espriella se ha hecho con más de 10 millones de votos. Es el más votado, en primera vuelta. Y ahí tienes a Cepeda mirando los números sin entender de todo qué es lo que cojones ha pasado. ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! ¡Hicimos todo lo que debíamos hacer! Igual que la encuesta de Invamer, que le daba el 44% y en realidad sacó el 40%, y que ponía a De la Espriella con menos del 25% y ya veis, erraron el tiro por 20 puntos porcentuales. Igual que las encuestas de segunda, que le ponían ganando con el 52% frente a De la Espriella. Ahora mismo eso tiene temblado al sucesor de Petro, de cara al 21 de junio. Hoy vamos a ver qué ha pasado en Colombia, por qué algunos sienten que la encuesta de Invamer les ha fallado, aunque es verdad que casi todas las demás daban a De la Espriella como ganador, pero mezclándose con Paloma Valencia. También vamos a hablar de qué le ha pasado a Paloma, qué le dice el resultado a Cepeda de cara a la segunda vuelta y qué tiene que ver con 4 años de economía petrista que los colombianos han estado sufriendo en silencio. Pero antes ya sabes, suscribida, comentada, compartida, me gusteada y dicho eso, vamos al lío. Vamos a empezar por el dato más jugoso de esta noche electoral, ¿vale? Que es el fallo de las encuestas, al menos en lo que respecta a De la Espriella. Invamer, la principal encuestadora de Colombia, le daba a Cepeda un 44,60% en su última medición antes de las elecciones. El resultado real ha sido 40,9, casi 4 puntos de diferencia, tal como os he dicho. Y ojo que no fue solo Invamer, ¿vale? El mercado de las encuestas colombiano lleva meses sobreestimando sistemáticamente el voto petrista. ¿Por qué pasa esto? Pues hay una explicación técnica y una humana muy interesante. En cuanto a la técnica, pues a ver, Invamer hacía el 70% de sus encuestas básicamente en los barrios populares, que son precisamente donde el petrismo tiene más fuerza. Así que sí, el número ya venía cocinado con un sesgo de partida. Es como si hago una encuesta de cuántas personas votan al PSOE ciñéndome únicamente a la sede del PSOE. En Colombia, igual que en muchos países de Hispanoamérica, hay una cosa que se llama el voto vergonzante, que es cuando la gente de la encuesta dice que vota al progresismo porque en su entorno eso es lo políticamente correcto, y luego en el cubículo pues vota lo que le sale de las pelotas, de verdad. Y a ver, puedo entenderlo, porque, madre mía, hice un vídeo antes de las elecciones hablando del tema y la cantidad de cepedistas que vinieron a ponerme a parir por mencionar que a De la Espriella le daban como ganador en segunda vuelta fue una absoluta locura. Todos me decían que no tenía ni puta idea de lo que decía, que Cepeda iba a ganar en primera vuelta, pero... chicos, yo solo hablo de los datos que podemos ver, nada más. Enfadaros con las matemáticas, no conmigo. A mí también se me daban mal en el colegio. Esto mismo es lo que le pasó a Trump en 2016 y lo mismo que pasó con el Brexit en su momento. El encuestador te llama por teléfono y la gente dice lo que cree que tiene que decir para no ser visto mal en su entorno. Este es el verdadero problema que tienen los partidos de izquierda hoy en día, que se han creído de verdad que son moralmente superiores al resto, y esto lo que provoca es que la gente te pilla manía cuando demuestras que no es así. Te sonríen de cara, pero por detrás luego votan lo que de verdad quieren votar en la urna. Y lo que dijo la urna en Colombia es que el petrismo tiene un techo, y ese techo es más bajo de lo que ellos creían en un principio. Es más, yo he visto algunos programas en los que decían que si la izquierda perdía la primera vuelta, pues serían totalmente capaces de reconocerlo, y cuando llegó la hora de hacerlo, te salieron a decir que no se fiaban de los votos, ni Cepeda, ni Petro, ni Sheinbaum desde México. Y esto es curioso porque, de nuevo, esta gente que te viene con la superioridad moral electoral te dice que no hay que interferir en las votaciones ajenas. Con el chavismo lo aplicaban muy bien. Maduro se robó las elecciones. Voy para allá. Entonces, ¿Pero cuándo va a llegar allá, presidente? Maduro de vaina se ganó la elección. Esta última se la ganó. La primera. ¿Y esta se la robó o no se la robó? Estamos poniendo en la lógica de los hechos. Sí, pero ¿se La robó primera esta o no? Casi que se la tira cuando estaba ganada, porque tal era el prestigio de Chávez que aún de muerto, como el Cid Campeador, heredó un triunfo. No sois ratas, sois las bacterias de las ratas. Ahora que cuando les toca reconocer lo que no les gusta, la cosa cambia tanto, al menos como para decir que había habido un pucherazo. Entonces mi bola de cristal te dice que no vas a escuchar a Iván Cepeda cuestionar el resultado de la primera vuelta.
te diría que con absoluta certeza mi bola de cristal señala que la izquierda siempre, cuando saca un resultado que no es el que más le favorece, acepta el resultado. Mientras que si hubiera sido al revés, y que lo digo para que la gente también saque sus reflexiones de quién realmente acepta las reglas del juego y quién no las acepta tanto. El presidente colombiano Gustavo Petro publicaba este martes un documento en el que su opinión queda evidenciado un posible fraude de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Queremos, porque somos gente seria, que eso sea claro. Eso sí, por lo que sea, luego dijeron, con la boca chiquitita, que bueno, que habían verificado y que parecía que todo estaba en orden. Hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias. En este momento del desarrollo de esa labor, evidencia sobre hechos que serán, digamos, de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades. ¿Estás diciéndome que no sabes dónde está Shrek? No, sería inexacto suponer que no podría dejar de decir que no es casi parcialmente incorrecto. Y aquí te insisto, a mí me la pelas si votas a uno o al otro, haz lo que quieras hacer. Yo solo te señalo la incoherencia que hay en el discurso de quien te habla como si estuviese varios escalones morales por encima de ti. Pero continuemos, porque quiero hablar de lo del pinchazo de Paloma Valencia, y esto entra dentro del mismo saco de desilusiones que la izquierda dándose cuenta de que tienen un techo. Paloma era la apuesta del uribismo, y las encuestas de Invamer en abril le daban casi el 20%, y la última antes de las elecciones todavía le dejaba el 14%. Pues el resultado real ha sido de 6,92%, o sea, menos de 7%, poco más de 1,6 millones de votos. Eso es un colapso, no un tropiezo, un colapso. ¿Qué pasó? Que los votos que necesitaba se los comió de la Espriella. El efecto voto útil fue brutal. Cuando el colombiano de derechas vio que tenía que elegir entre Paloma y Abelardo para frenar a Cepeda, eligió al que las encuestas señalaban como más fuerte, y Abelardo salió arrasando. Ahora mismo Paloma ya anunció que apoya a de la Espriella en la segunda vuelta, igual que Uribe, que tardó básicamente 4 segundos en subirse al tren del Barranquillero. Y ahora vienen a inventar fraude. El gran fraude es la imposición violenta para votar por Cepeda. Y Colombia necesita un gobierno de autoridad y orden, que no sueñe Petro que va a hacer de las suyas incendiando el país. Para evitar esto de Petro y Cepeda, invito a votar por Abelardo de la Espriella. Así que toda esa energía que venía del uribismo va a terminar empujando al candidato que se lleva ya el 43% en primera vuelta. Si ustedes se dan cuenta, yo agradecí la gallardía de Paloma y dije que agradecí su apoyo, dije que era una gran patriota y que era una mujer luchadora, porque meterse en esto no es fácil. Y lo que hay que preguntarse es si con eso bastará para la segunda vuelta. Vamos a ver los números en frío, ¿vale? De la Espriella sacó 43,74%, Cepeda 40,90%, Paloma 6,92% y Fajardo 4,26%. Si sumamos mecánicamente todos los votos, los de Paloma y Fajardo apoyando a de la Espriella, saldría como el más votado. Estamos hablando que sacarían por lo menos el 55%. Matemáticas. Pero la política a veces no es solo matemáticas. Los votos no se pasan de un lado al otro automáticamente. Los votantes de Fajardo son de centro. Algunos prefieren abstenerse antes que votar a un candidato que ha hablado abiertamente de mano dura, de revisar el proceso de paz y de cero contemplaciones con los grupos armados. ¿Cómo ves el gobierno de Bukele? Bien, me gusta. ¿Te gusta el gobierno de Bukele? Me gusta, claro, porque le cambió la vida a la gente. Ya no matan a la gente, los bandidos están presos. Así tan extremista con los bandidos. Pero es que eso no es extremismo, es aplicar la ley. Yo no veo cuál es el extremismo. No, porque yo estuve en una entrevista que la niña me decía, la periodista me decía, no, pero entonces los derechos humanos de los... Yo estoy pensando en los derechos humanos de las víctimas, sí, no de los bandidos. Para que quede claro, primero los derechos humanos de la gente de bien, segundo la gente de bien, tercero la gente de bien, cuarto la gente de bien y por allá de sexto los bandidos. Y Cepeda tampoco se queda quieto. Tiene a Petro detrás movilizando a la gente. Tiene redes clientelares en los departamentos más pobres del país y tiene el voto cautivo de las regiones que llevan décadas dependiendo del gasto público estatal. De nuevo, redes clientelares de toda la vida de Dios. Y aquí, para que veáis que el tema de las quejas sobre la injerencia internacional me parece una parida como una catedral, os digo que si Sheinbaum quiere opinar sobre las elecciones, que opine, que apoye a Cepeda si quiere, igual que apoyó a Richie Moncada en Honduras antes de darse el ostión que se dio. Es algo que hacen los yanquis también, y a veces sale bien, como en el caso de Argentina con las de medio término apoyando a Milei, y otras les sale mal, como en Hungría con Orbán, que perdió. Al final son países que tienen relación con otros países, y toman las decisiones electorales en función de cómo les afectará a esa relación. Es como si yo tengo una carnicería en la que compra tu familia.
Tú me caes genial, pero tu padre me cae como el culo. Y te digo que si bajas tú a comprar carne por tu familia, te vendo. Y si baja tu padre, que me cae como el culo, pues no os vendo nada. Coño, ¿tendré yo derecho a elegir libremente con quién hago negocio o no? Y a manifestarlo abiertamente, ¿no? Si no te gusta, te vas a la carnicería que está más lejos y listo. Pero eso tiene sus pegas, claro. También os digo, fijaros que luego los yanquis no son ni tan estrictos cuando hacen este tipo de argumentaciones y negocian con quien sea, pero esa es su manera de presionar sin tener que amañar unas elecciones. Igual que Claudia, no es que vaya a dejar de hacer negocio con Colombia si sale de la Espriella. Es su manera de hacer presión para que salga alguien más de su cuerda. Dicho eso, para mí la cosa es grave cuando cuestionas directamente los resultados electorales en Colombia. Una vez has visto lo que ha salido. Pero claro, de Cuba y de Venezuela poca crítica haces, ¿verdad, Claudia? En un primer momento hubo un llamado de los tres países después de la elección de Venezuela para que se transparentara los resultados de la elección. A partir de ahora nosotros nos vamos a mantener ya, digamos, imparciales ante esto. Tiene que privar siempre la voluntad del pueblo en cualquier elección. Y es importante lo que está diciendo el presidente Petro, de que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular. Pero vamos, que entiendo la preocupación, porque los gobiernos de izquierda es que están desapareciendo de la faz de Hispanoamérica y Claudia pues no se querrá sentir sola hasta el final de su mandato. Y ya os digo que más se tiene que preocupar cuando las encuestas de segunda vuelta que daban a Cepeda ganando con el 52%, pues hay que tirarlas a la basura visto los resultados de la primera. Es que estaban muy mal calibradas desde el principio porque sobreestimaban enormemente el voto petrista en primera vuelta. Y si te equivocas en el punto de partida, la proyección de segunda ya no te sirve de nada. Esto no implica que puede que la segunda vuelta vaya a estar muy reñida. Y lo que va a decidirlo va a ser en gran parte la memoria económica del colombiano de a pie. Porque dejad que os diga, el contexto de estas elecciones es importante para poder entenderlas. Y el contexto es que Colombia lleva 4 años con un gobierno que llegó prometiendo una transformación y que ha entregado unos números que no convencen a nadie. Pese a que muchos venís a comentarios con unos números que no son reales y que se desmontan con la primera búsqueda que hagáis en Google. El PIB colombiano creció un 2,6% en 2025, por la que Petro sacó muchísimo pecho a presentar todo esto como un logro, pero que cualquier economista te dice que es una puta mierda pinchada en un palo, porque hablamos de un país que necesita crecer a un ritmo del 4 o del 5% para reducir la pobreza de verdad, y sin embargo está creciendo a poco más de un 2%. Y lo peor no es ya ni el crecimiento, lo peor es la inversión extranjera directa. Esta ha caído hasta el núcleo de la tierra. En 2023, Colombia captaba 13.200 millones de dólares. En 2025, 9.174 millones. Una caída acumulada del 30% en 2 años. Para que veáis que Petro lo que ha hecho precisamente es espantar la inversión, no atraerla. Es más, es que el poco crecimiento que ha tenido Colombia en este tiempo ha sido a costa de que Petro ha incrementado el déficit del Estado. Esto no es el mercado cayendo solo. Eso es el mercado diciendo, en este país no sabemos qué va a pasar con nuestros contratos, con nuestras inversiones, con las reglas del juego, porque este señor nos da miedo. Y el que sabe sumar 1 más 1 sabe que cuando los empresarios ven incertidumbre regulatoria, no meten el dinero ahí. Igual que si tú tienes $1 y te vienen 2 personas para pedirte que se lo prestes, seguramente se lo des al que te da confianza de que te lo va a devolver con intereses antes que al yonki que te dice que lo quiere para comprarse un traje y empezar a trabajar cuando en realidad pues lo quiere para lo que lo quiere. Tenga $5, cómprese un traje y trabaje. Sí que voy a trabajar liando porros. Petro llegó con un discurso anti-extracción, que el petróleo destruye, que hay que transicionar a energías renovables, que Colombia tiene que reinventarse. Y mira, yo soy el primero que te dice que eso suena preciosísimo. En la clase de primero de primaria de la señorita Pepis, donde lo que importa es el sabor de las nubes y cuánto pesan nuestros sentimientos. Eso es un tema de conversación fascinante para ese tipo de público. El problema viene cuando Petro no se lo está contando a los niños de la clase de la señorita Pepis, sino al sector petrolero en Colombia, que representa el 75% de la inversión extranjera directa del país. Y la reacción que tuvieron estos empresarios es la misma que tú habrías tenido si ese yonki te pide el dólar para comprarse un traje, salir pitando. El problema de las propuestas ecologistas, sin un plan de transición económica real, es que no puedes cargarte tu economía porque sí para contentar al sector ecologista. Necesitas un plan realista de transición. ¿De qué vas a vivir si cierras el único negocio que te trae divisas que necesitas para poder funcionar? Bueno, es verdad que hay otro más. ¿Vas a pagar tus importaciones con buenos sentimientos? No lo creo. Si quitas el motor de tu país sin haber puesto otro que lo sustituya en pleno vuelo, lo que va a ocurrir es que tu avión se va a dar la hostia de su vida. Y los colombianos pues han debido verlo venir. No porque sean expertos en economía, sino porque lo ven en el precio de los alquileres, en el empleo, en la informalidad del día a día, en la sensación de que el país pues no está despegando, sino todo lo contrario. Colombia debería estar ahora mismo en plena fase de desarrollo, mientras hablamos tú y yo. Es un país con recursos, con talento, con clase media que lleva décadas creciendo y aspirando a más. Y en vez de eso,
los números de inversión van para abajo 2 años seguidos. Yo os insisto en algo, un país en vías de desarrollo como Colombia, que crece al 2,6%, que además está inflado porque Petro ha realizado mucho gasto público, no está en vías de desarrollo, está en vías de pegarse la hostia. Y ahí es donde encaja todo lo que hemos visto en esta primera vuelta. Había una parte de Colombia que no aparecía en las encuestas, que no le decía al encuestador lo que votaba realmente, porque le tienen tan ahumado a base de moralina de una parte de la población que le da miedo hablar libremente. Hablamos de una parte de la población que quizás ni se manifiesta públicamente, pero que el 31 de mayo fue a votar y quedó, pues, muy claro. El pequeño empresario que ve cómo le suben los impuestos y le complican la contratación, el comerciante de Medellín que necesita certeza jurídica para poder invertir su dinero en algún lado en Colombia, el profesional de clase media de Bogotá que tiene miedo de que el país se vaya por el camino de Venezuela, gente normal que no quiere turras ideológicas ni que le digan qué es lo que tiene que pensar y sentir, sino que quieren que el gobierno haga lo que tiene que hacer, poner el país en vías de desarrollo a desarrollarse y no a estancarse a cargo del dinero de todos. Porque, insisto, Colombia está estancada económicamente ahora. Solo tenéis que ver los números. Ese voto que ha habido no es de odio ni de fascismo, es de estar hasta los cojones. Es gente que ha visto 4 años de gestión petrista y ha dicho, bueno, ya hemos probado esta gilipollez, ahora probemos algo que pueda llegar a funcionar de verdad. Y eso es legítimo. Es democracia funcionando. Lo que ya es más llamativo es la reacción de Petro al ver los resultados. Salir a cuestionar el preconteo. Hablar de irregularidades. Decir que uno no se puede fiar de esos datos. Eso lo ha dicho él, ¿eh? Y Cepeda se sumó a eso, ¿eh? Porque creían que la turra moralista había calado de verdad en la población. Por eso sus votantes están flipando con lo que ha ocurrido. Porque pueden darte la brasa en la tele, en la calle y hasta en vídeos de YouTube como el mío. Pero en unas urnas sin amañar, la gente vota lo que le sale de los cojones de verdad. Y por otro lado tenéis a De la Espriella amenazando con que si se intenta torcer el resultado habrá consecuencias, pidiendo a Estados Unidos que vigile bien la segunda vuelta porque le preocupa que la hostia de realidad a la sección de Petro provoque hacer cosas raritas. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Todo esto a un par de semanas de que empiece la segunda vuelta, amigos. Y oye, que conste que 2 semanas es mucho tiempo y que tal vez Cepeda consiga conectar con la gente de alguna manera. Pero chico, pinta complicado. No imposible, por supuesto, pero complicado. Dicho esto, cerramos. En 21 días hay segunda vuelta y los 2 candidatos tienen trabajo que hacer. Cepeda tiene que convencer al voto del centro, a los Fajardo y a los que se abstuvieron. Y la realidad es que tiene que hacerlo con un mensaje económico que no suene a puta paja. Porque el problema que tiene es que la gente no confía en un proyecto que ha estancado el país cuando todos los demás están creciendo. Pero claro, a Cepeda lo que le pasa es lo que le pasó a Kamala en su momento. Es difícil que la gente te crea cuando dices que vas a mejorar el país cuando el gobierno actual es el de tu cuerda. Por otro lado, De la Espriella tiene que convertir los 10 millones en más. Sumar los votos de Paloma, que ya le dijo que sí, sumar parte del centro y no espantarlos con un tono agresivo, que le ha funcionado muy bien, eso está claro, pero que igual empuja a algún centrista hacia la izquierda. Lo que está claro es que Colombia está partida casi en 2. En la encuesta previa de Invamer, el 48,70% decía que votaría por un candidato a favor del gobierno de Petro y el 47,8% en su contra. Eso no es polarización ideológica, eso es una evaluación de 4 años de gestión que divide el país casi en 2 mitades. Y lo que va a pasar en 21 días va a depender de cuántos de los que votaron a Paloma y a Fajardo se activan por Espriella, del nivel de movilización del voto petrista y de si Espriella logra presentarse como una alternativa seria o si la caga antes con alguna frase memorable que le aleje del centro que tanto necesita. Pero oye, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que ilústranos tú en comentarios. ¿Crees que Cepeda puede remontar en segunda vuelta o el voto útil de Paloma es suficiente para que De la Espriella se lleve Colombia? ¿Ves a Colombia siendo la ola regional que está echando el poder a los gobiernos de izquierda o el petrismo tiene todavía músculo para aguantar? Y lo más importante, ¿pueden las encuestas colombianas seguir siendo tomadas en serio después de este patinazo? Te leo, suscríbete si no lo has hecho ya y considera pillar la membresía, que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Pero debes entender, pequeño hobbit, que lleva mucho tiempo pronunciar algo en lengua Ent y nunca decimos nada, a menos que merezca la pena el tiempo que requiere decirlo.